Ya estamos de vuelta, que nos podría ser peor. Esto de noticias de la radio Bio Bio, 43 estaciones a lo largo de todo el país. Estamos con la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, quien se encuentra con nosotros para hablar del plan de vacunación contra la influenza. ¿No es cierto? Importante, hay varios casos, está en la agenda. ¿Cómo está, subsecretaria? ¿Bien? Muy bien, muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está en cifras la vacunación de influenza? En cifras, la vacunación de influenza va muy bien este año. Comenzamos la campaña de vacunación de influenza hace 2 meses, un poquitito más, y llevamos ya 5.500.000 personas vacunadas en Chile contra la influenza. Y eso es un avance muy rápido. Incluso si que nos comparamos con los años previos, vemos que en cantidad total de dosis también hemos acumulado más dosis en lo que llevamos de campaña que en comparación con los años previos en esta misma fecha. Así que desde ese punto de vista, la campaña refleja un buen avance. Vamos a ir, bueno, ahí tenemos el caso del gobernador, ¿no es cierto?, de la región de Ñuble, quien a través de un comunicado, ¿no?, oficializa una segunda muerte por influenza, 20 años. La verdad es que no nos deja de doler y sorprender. Además, una noticia así, subsecretaria, parece que esta influenza es fuerte, tiene síntomas que son bastante extremos. Lo habíamos visto también con los conscriptos, ¿no es cierto?, que estuvieron aislados, que estuvieron cuando ellos relataban lo que sentían. Lo hemos visto en otros casos, y con estas 2 muertes, ¿no es cierto?, queda de manifiesto que además mortal, sino es de cuidado. No sé si los pacientes tenían características especiales, no, eso no se ha detallado, ¿no es cierto?, pero es de cuidado, ¿no?, traspasar por lo menos a la gente preocupación, ¿no es cierto?, que se vacunen, que se tomen las medidas, ¿no? Correcto. Primero que todo, quisiera empatizar con las familias que han sido afectadas con esta pérdida tan dolorosa. Perder a un hijo o una hija siempre es una situación de mucho dolor, independiente del contexto en el que se dé, así que quiero comenzar por empatizar con ellos. Y efectivamente recordar que, bueno, la influenza es de cuidado. Una de las cosas que hemos reflexionado posterior a la pandemia es que las personas tenemos la inclinación habitual de que evaluamos las cosas según cómo se comparan con algo más, en comparación con otra cosa. Y pareciera ser que posterior a los peores momentos de la pandemia del COVID-19, donde experimentando tanto temor, en comparación con eso, de algún modo se le perdió o bajó la percepción de riesgo con respecto a la influenza en los inviernos posteriores a la pandemia. Pero hay que recordar, como tristemente nos recuerdan estos casos que se mencionan, que la influenza no es un resfriado común, sino que es un cuadro respiratorio que puede generar un desenlace grave, incluso fatal, y que el año pasado, para ponerlo en una cifra, fallecieron 4.500 personas en el país debido a influenza, que es algo habitual en los inviernos de nuestro país, y es por eso que es importante que las personas se vacunen, y no solo que se vacunen, sino que se vacunen a tiempo, porque quiero recordarles que el efecto de la vacuna se toma al menos 2 semanas en que el cuerpo pueda desarrollar la protección inmunológica que se genera a consecuencia de la vacuna. Entonces, por eso es importante que las personas no esperen más tiempo y lo hagan lo antes posible. Estábamos hablando del plan y el tema en los colegios. Nos escribió un profesor de Puente Alto hace un rato atrás que había quedado de ir, ¿no es cierto?, el centro asistencial a vacunar el 9 de mayo y que se había suspendido esa vacunación y que hasta la fecha no habían vuelto. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué podemos constatar al respecto con esto? Las actividades que hace la atención primaria de salud en las comunidades educativas es una tarea que se realiza siempre en el contexto del invierno para facilitarle a las personas el acceso a la vacunación. Y eso está gestionado por cada uno de los municipios, porque la atención primaria de salud depende en la enorme mayoría de los casos en nuestro país de los gobiernos locales. Ahora, lo que quiero aprovechar de mencionar con este ejemplo es aclarar que el que existan estas actividades en los colegios de parte de la APS, que son para hacerle más fácil la vacunación a las personas, no quiere decir que las personas no puedan ir por iniciativa propia cuando
sea de su preferencia a los vacunatorios del centro de atención primaria. Tenemos más de 1.200 puntos de vacunación, solo considerando los vacunatorios de la atención primaria de salud. Están todos detallados con su dirección, con sus horarios de funcionamiento, incluso los números de contacto. Y estos están disponibles para todas las personas y las personas pueden ir a vacunarse cuando les sea más cómodo. No hay que agendar una hora, esto es por consulta espontánea. Entonces, en el caso particular de ese establecimiento educacional que menciona Julio, si las personas, los papás, las mamás quedaron preocupados y se hayan planificado para que la vacunación sea ese día, no es necesario que esperen a que vayan otra vez a su colegio, sino que pueden ir personalmente a los puntos de vacunación. A ver, hay un tema que se repite mucho, por eso te voy a hacer la pregunta, ¿no? Porque esta pregunta es muy masiva. ¿Desde qué edad los niños se pueden vacunar de influenza? Excelente pregunta, porque acá voy a aprovechar de hacer 2 puntos. Los grupos objetivos de influenza en las edades más tempranas, en los más pequeñitos, comienzan a los 6 meses. No se pueden vacunar hasta que cumplan 6 meses, pero teniendo 6 meses es importante que acudan a los vacunatorios, como digo, lo antes posible. ¿Y qué es lo otro que quiero rescatar acá? Es que la manera en que podemos proteger a un recién nacido antes de los 6 meses, cuando todavía es muy pequeñito para recibir la vacunación, es que se vacune la persona gestante. Por eso es que las personas embarazadas también son parte del grupo objetivo, tanto para proteger a la persona durante el embarazo, que es una situación que expone a un mayor riesgo en caso de contagiarse, pero también porque transmite parte de esa protección inmunológica al recién nacido. Y lo que hemos visto es que los casos de los chiquititos que agravan más, muchas veces porque hay una coinfección, una infección de más de un virus respiratorio en un recién nacido al mismo tiempo. Y una de las herramientas que tenemos entonces es la vacunación de las personas gestantes, tanto contra COVID-19 como contra influenza, y esa es la manera en que podemos proteger a los más chiquititos de cuando aún son muy, muy pequeños para poder vacunarse. Preguntan si todos se pueden vacunar en un centro de atención primaria, si es gratuita la vacuna para todos o hay que tener cierta edad. La vacuna contra la influenza es gratuita para todas las personas que son parte de los grupos objetivos, y los grupos objetivos son muchos. Yo voy a mencionar acá algunos, y para transmitir el mensaje quiero decir que cuando uno suma la cantidad de personas que son parte de los grupos objetivos, estamos hablando de 9.500.000 personas aproximadamente. Me puedo equivocar un poco en la cifra, pero son más de 9 millones de personas, el total de las personas que son parte de los grupos objetivos. Dentro de esto, los que están definidos por riesgo, es decir, que tienen un mayor riesgo de generar un cuadro grave en caso de que se contagian, son las personas mayores de 60 años. Y acá esta es una novedad de esta campaña de invierno. La vacuna de la influenza se pone en los inviernos en Chile desde el año 82. Históricamente se ha puesto para personas desde los 65 años en adelante. Y este año lo bajamos a los 60 años para poder ofrecerle más protección a más personas. Entonces, primera vez que estamos vacunando desde los 60 años en adelante, y esto lo menciono porque entendiblemente puede ser personas que no le ha tocado vacunarse antes de la influenza y ahora, como cumplieron 60, ya están en momento de hacerlo. Entonces, mayores de 60 años, personas embarazadas, como yo le comentaba, inicialmente personas inmunocomprometidas y personas con enfermedades crónicas. Y acá quiero hacer un punto que es muy relevante. Hay muchas personas que pueden tener enfermedad crónica que no lo saben o que no lo identifican como tal. Por ejemplo, las personas con obesidad. La obesidad es una condición que haría más grave el desarrollo, el desenlace de un contagio por influenza. El asma, la hipertensión, el tener diabetes, también son condiciones que hacen más grave o más riesgoso un contagio con influenza, y es por eso que estas personas también son parte del grupo de riesgo, y para hacerle más fácil el acceder a la vacuna, no es necesario que presenten un certificado médico que corrobore que tienen algunos de estos diagnósticos. Queremos hacerle más fácil las cosas a las personas y no poner medidas que pudiesen actuar como barreras de acceso. Esos son los grupos más importantes en términos de riesgo. Se suman, como decía, los pequeños de los 6 meses hasta los 10 años. Y también hay otros grupos que son grupos objetivos en función de su ocupación, es decir, personas que su trabajo es muy importante y por ende tenemos que cuidarlos mayormente para el buen funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, los trabajadores de la salud, los trabajadores de educación, los trabajadores de telecomunicaciones, de transporte y de otros sectores públicos como municipios, poder legislativo, poder ejecutivo. Y así hay otros grupos por ocupación que están todos detallados en la página web del Ministerio de Salud.
Para todos ellos, la vacunación es gratuita y pueden acceder a cualquier punto de vacunación que les quede más cómodo. No importa si usted es ISAPRE, si es FONASA, da igual. La red pública está ahí disponible para todas las personas que son parte de los grupos objetivos. Me pregunta, tengo 56 años, no me quisieron vacunar, dice un señor, porque soy sano. Si la persona tiene 56 años, es decir, tiene menos de 60 y efectivamente no tiene ninguna condición crónica, no es parte de los grupos objetivos, a menos que tenga alguna ocupación dentro de las que yo mencioné que lo haría parte del grupo objetivo. Entonces, sería... Bueno, aquí, si es de tanto riesgo, ¿por qué no se vacuna todo el mundo? ¿Muy caro? Pregunta la gente. Efectivamente, nuestros refuerzos tienen que estar asociados al riesgo. No todas las personas tienen el mismo riesgo de enfermar gravemente en caso de contagiarse con influenza. Y es por eso que seguimos la lógica de focalización en las campañas de inmunización para poder hacer una buena gestión de los recursos públicos, y eso lo hacemos, son decisiones que tomamos en conjunto con nuestro Consejo Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización, el CABEI, con quien vamos revisando, entre otras cosas, cuáles son los grupos objetivos de mayor riesgo para cada una de las vacunas que tenemos a disposición. Dice, mi sobrina cuida a sus padres adultos mayores, es cuidadora. ¿Ella se podría vacunar en consultorio? Absolutamente. Las personas que son cuidadoras de personas mayores, quienes son cuidadores de personas con algún problema inmune, también son grupo objetivo. De hecho, tenemos hoy día una cobertura de uno de los grupos que atendemos directamente, son los cuidadores que están de adultos mayores que están en centros residenciales de larga estadía. Ahí la cobertura ya alcanza el 80%. Y tenemos esta estrategia que se llama Estrategia Capullo para la población en general, que como el caso, el ejemplo que menciona, son quienes están en contacto con otra persona que es de alto riesgo. Ellos también son parte del grupo objetivo. Bueno, el cuidado de la influenza, hay medicamentos que son... Porque en el COVID era complicado, dicen aquí los auditores. ¿Hay medicamentos acá establecidos para la influenza? La influenza se trata con antivirales que se entregan en la red de salud. Entonces, lo que yo quiero aprovechar de mencionar acá, transmitir a las personas, es cuál es el correcto uso de la red asistencial. Y lo que más me importa es detenerme en que las personas reconozcan cuáles son los signos y síntomas de mayor alerta que indican que la persona tiene que acudir al centro de urgencia. Eso, en el caso de los menores, los más chiquititos, los menores de 2 años, se refiere al hundimiento de las costillas cuando respira. Si usted ve que un recién nacido, un lactante, al respirar se le hunden las costillas, o que al respirar se escucha un silbido, eso es una indicación que tiene que ir inmediatamente al centro de urgencia. Y en el caso de las personas mayores, los síntomas que son de gran urgencia son, por ejemplo, la sensación de ahogo, fiebre más superior a los 38 grados y cambios de conducta. Ante cualquiera de estos síntomas, las personas tienen que acudir a la red de urgencia. Ante síntomas más leves, pueden pedir hacer llamado a Salud Responde, que está siempre disponible 24/7. Ese es el número 600-360-7777, para que le entreguen más indicación sobre el manejo clínico de una infección respiratoria. ¿Puedes repetir el teléfono? Por supuesto. Salud Responde es el 600-360-7777. Ahí está. Bueno, hay mucha gente que tiene 58, 59 años, que trabaja en camioneros, por ejemplo, me dicen, que se han ido nos los han vacunado. Entonces, bueno, ¿es muy cara una vacuna por influenza? Se puede adquirir de modo privado. De modo privado entiendo que está cerca de los 14.000 pesos, alrededor de esa cifra. Ahora, las personas que trabajan en transporte son parte del grupo objetivo, y con su credencial que garantice que trabajan, que tienen efectivamente esta ocupación, de nuevo, debiese ser suficiente para que reciban su vacuna en los puntos de vacunación. ¿Algo que te gustaría traspasarle a la gente, poder informarle a esta hora de la tarde, quizás importante para los distintos grupos que nos están escuchando? Sí, sobre la influenza, recordarle, hacer el hincapié de la importancia de vacunarse a tiempo. Esto es súper clave, porque efectivamente
hoy día hemos estado aumentando la positividad de la cantidad de... Tenemos un sistema de vigilancia que toma muestras de personas que tienen síntomas respiratorios. Y lo que nosotros medimos es de aquellas muestras cuántas salen positivas. Esa es la positividad. La positividad ha venido en aumento en las últimas semanas, que es algo esperable en temporada invernal, pero dentro de esa positividad efectivamente lo que más circula hoy día es influenza. El 58% de los exámenes que salen positivos son por influenza. Entonces esto lo que quiere decir es que el contagio por influenza va al alza, probablemente va a continuar al alza durante un tiempo, y es por eso que no podemos esperar más para que todas las personas que son parte de los grupos objetivos se acerquen a los puntos de vacunación. Eso sobre influenza. Y también les quiero comunicar a las personas que tenemos una muy buena noticia en Chile hoy día con respecto al virus respiratorio sincicial, que tenemos disponible por primera vez en nuestro país. También Chile es el primero en el hemisferio sur en tener el medicamento preventivo contra el virus respiratorio sincicial, que se llama Nirsevimab, y también está disponible de modo gratuito para todos los lactantes que hayan nacido después del 1 de octubre del 2023. Esta es una tremenda inversión que hizo Chile. Se invirtieron cerca de 60.000 millones de pesos en poder ponerle a disposición de modo gratuito a las personas este medicamento. Entonces también hago el llamado a todos los nacidos después del 1 de octubre a que se acerquen a los puntos de vacunación. Hay 900 puntos de vacunación en Chile que administran este medicamento. Están todos georreferenciados también en mevacuno.cl, y lo quiero rescatar como algo muy positivo esta campaña de invierno y muy importante para prevenir casos graves de virus respiratorio sincicial en los más pequeños. No sé si tenemos que ir a nuestro boletín informativo de las 17 horas. No sé si te puedes quedar un poquito, porque hay muchas preguntas de la gente. Si tiene tiempo, ¿Puedo? Ya, nos quedamos con Andrea, la subsecretaria, y vamos aquí. Tuvo la gentileza de esperar nuestro boletín informativo. Andrea Albagli, que es subsecretaria, ¿no es cierto?, de Salud Pública. Estamos hablando de la influenza, estamos hablando del plan de vacunación, estamos contestando preguntas de la gente que está muy, muy interesada, ¿no es cierto?, muy interesada precisamente en cuándo, cómo, dónde, cómo acudir, en qué instancia es gratuita, cuáles son los grupos de riesgo. Y yo te agradecería si tú nos puedes ayudar un poquito con los grupos de riesgo nuevamente, porque se ha sumado mucha gente a la sintonía. Yo creo que están todos muy interesados en eso. Si pudieras ayudarnos con eso para comenzar este bloque. Sí, con gusto. Los grupos de riesgo los voy a definir así como en 3 criterios, para siempre facilita el esquematizar. Hay algunos grupos de riesgo que están definidos por su edad. Entonces, estos son las personas que tienen 60 años o más. Repito al comentarle a quienes nos escuchen que esto es una innovación de este año. Hasta el año pasado las campañas de influenza estaban destinadas para las personas de sobre los 65 años. Y este año quisimos ofrecer una mayor cobertura a todas las personas, mirando también cómo se observaron los datos de los casos graves del año pasado, y por eso decidimos bajar la edad a los 60 años. Entonces, por edad, lo primero, todas las personas que tengan 60 años o más son parte del grupo objetivo, que por ende tienen acceso gratuito a la vacuna de la influenza. Por edad también están los menores de entre 6 meses y 10 años, o más bien quinto básico, independiente de la edad que tenga cuando esté en quinto básico. Ese es un grupo también que es muy importante, y en este momento de la campaña, por ejemplo, los niños entre los 6 y los 10 años ya alcanzan el 70% de cobertura dentro de ese grupo. Esos son los grupos que son por edad. Hay otros grupos que se definen por, independiente de la edad, las características que tienen por otras condiciones de salud que harían más riesgoso un contagio con influenza. Dentro de esto están las personas inmunocomprometidas, por ejemplo, si alguien tiene un diagnóstico de cáncer, o vive con un diagnóstico de VIH, o ha tenido algún trasplante. Y también las personas que tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo quienes tienen diabetes, quienes tienen hipertensión, quienes tienen asma y quienes tienen obesidad. Yo creo que no tenemos tan claro, o hay muchas personas que no tienen esta claridad de que en caso de que tengan obesidad, la obesidad es una condición que hace más grave un eventual contagio. Y es por eso que son parte de los grupos de riesgo además. Y para este grupo
Les reitero a todos quienes nos están escuchando, no es necesario que presenten un certificado médico que compruebe que tiene alguno de estos diagnósticos para que acceda como persona con patología crónica y que sea considerado como grupo de riesgo. Y esto es porque nosotros confiamos en que las personas van a hacer un buen uso de los recursos públicos, como lo son el financiamiento de la campaña de vacunación por influenza. Eso entonces son por condición de salud. Y después hay todo otro grupo de personas que se consideran grupo objetivo en función de su ocupación, es decir, aquellas personas cuyo trabajo es demasiado importante para el buen funcionamiento de la sociedad y por ende tenemos que protegerlos doblemente. Dentro de esto están los trabajadores de salud, que ya alcanzan el 89% de cobertura, los trabajadores de salud del sector público, el 83% de cobertura, los trabajadores de salud del sector privado, también los trabajadores de la educación hasta octavo básico. Esto lo ampliamos también, antes eran hasta quinto básico, ahora lo ampliamos a todos los trabajadores de la educación parvularia y escolar hasta octavo básico, y ahí alcanzamos el 80% de cobertura. A todos los cuidadores de adultos mayores también son parte de los grupos objetivos y ahí tenemos una cobertura de un 80%, y hay otras ocupaciones esenciales como quienes trabajan en telecomunicaciones, en transporte y en otros cargos públicos como por ejemplo funcionarios públicos que trabajan en municipalidades, en otros ministerios del gobierno, en el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Todos ellos son parte también de los grupos objetivos. Andrea, me pregunta mucha gente si como está la influenza no amerita una campaña de uso de mascarilla o sencillamente usar mascarilla, por ejemplo, en transporte público. Tenemos ahora vigente una alerta sanitaria una alerta sanitaria que emitimos de modo preventivo al inicio del invierno, que está proyectada para que cubra todo el periodo invernal. Dentro de las facultades extraordinarias que nos permite y hemos establecido en esta alerta sanitaria, que es para todo el país, extensiva para todas las regiones del país, es el uso obligatorio de las mascarillas en los centros de urgencia, todos los centros de urgencia. Y esto es por una razón muy evidente, que lo más probable es que las personas que van a los centros de urgencia en periodo de invierno, muchos de ellos sea por causa respiratoria. Entonces, obviamente, ese espacio es de mayor riesgo que otro espacio en el que compartimos con personas en espacios públicos. Entonces, es obligatorio en los centros de urgencia, no es obligatorio en otros lugares, pero sí altamente recomendado, con dos criterios. Uno, las personas que están con síntomas debieran siempre utilizar mascarillas al estar con otras personas, porque la mascarilla es un método de protección de barrera que va a prevenir el contagio de cualquier infección respiratoria, que sea vía aérea o por gotículas. Y también sugerimos que las personas lo utilicen, sobre todo quienes tienen mayor riesgo, son personas de mayor riesgo en caso de contagiarse, cuando estén en espacios públicos de alta aglomeración, por ejemplo, transporte, ya sea el metro o en buses, en lugares cerrados donde haya muchas personas. Sugerimos fuertemente que se utilice la mascarilla de modo obligatorio, por ahora solamente en los centros de urgencia. Dice Julio, ayer mi hija se sintió con dolor de pecho y falta de aire. La llevamos a un servicio de urgencia en el cual la medicaron y nebulizaron. El diagnóstico me llamó mucho la atención, fue algo de como coqueluche, algo así, y por lo que entiendo esa enfermedad está radicada en Chile. Mi hija tiene solo 22 años, saludos. El coqueluche o tosferina es una enfermedad respiratoria que también está dentro de las vacunas de... Estamos ahora hablando de las vacunas de invierno, ¿cierto? Las de campaña de invierno, que son, estamos hablando en particular de influenza. Pero hay otra serie de vacunas, que son las vacunas dentro del calendario habitual de vacunación, que incluye muchas vacunas que se implementan en diferentes etapas de la vida, y dentro de esas, contra el coqueluche, que en nuestro país todas ellas tienen cerca de sobre un 90, un 95% de cobertura. Y es por eso que tenemos una alta protección inmunológica en nuestro país contra esta como otras enfermedades virales. ¿Los taxistas estamos dentro de este plan de vacunación? Al trabajar en transporte, claro, están dentro del plan de vacunación. O sea, ¿podrían irse a vacunar, tengan la edad que tengan? Podrían ir a vacunarse, tengan la edad que tengan. Soy asmático, me cambié de Puente Alto a Pudahuel hace una semana. ¿Me puedo vacunar así de sencillo en mi nuevo lugar de residencia? Sí, por supuesto. La campaña de vacunación tiene 1.200 puntos de vacunación, más de hecho, ya estamos como en 1.200 y fracción, llegando a los 1.300 puntos de vacunación solamente en la red de atención primaria.
Todos esos puntos están disponibles para toda la ciudadanía. Eso incluye a las personas que son ISAPRE, a las personas que son FONASA, y dentro de las personas que son FONASA, que están inscritas dentro de un centro de atención primaria específico, pueden ir a cualquier otro centro de atención primaria que le quede más cómodo. No es necesario que vaya el que usted está inscrito ni que haya hecho el traslado de un centro a otro. Todos los vacunatorios de los centros de atención primaria están disponibles de modo abierto para toda la ciudadanía, toda la población que vive en nuestro país, que son parte de los grupos objetivos, e insisto, es por consulta espontánea, no es necesario que tenga un agendamiento previo. Acá, ahí como para ir terminando ya, para ir cerrando, porque hay mucha gente que pregunta si en el lupus eritematoso también está incluido para vacunarse con lupus. Todas las vacunas están detalladas, son hartas las vacunas dentro del calendario de vacunación. Entonces, yo creo que lo más sencillo es que las personas están todas publicadas dentro de la página web del Ministerio de Salud. Ahí está no quiero que se confunda la palabra que voy a utilizar. Es el calendario de vacunación. Lo que pasa es que durante la pandemia de COVID-19, el calendario de vacunación efectivamente llevaba consigo que habían ciertas fechas en que ciertas personas, según grupos de edad, tenían acceso a la vacuna. No es el objetivo con el que estoy usando o lo que se quiere transmitir con el calendario de vacunación de las campañas programáticas. El calendario de vacunación se refiere a qué vacuna en específico debe recibir una persona según si es que para los recién nacidos, a los 2 meses, a los 4 meses, perfecto, refuerzo cuarto básico, octavo básico, las vacunas que son para personas mayores. A eso se refiere el calendario de vacunación, no que hay una fecha particular que alguien tenga que esperar para ir a vacunarse, sino que según el curso de vida. Eso está detallado en la página web del Ministerio de Salud. Buscando el calendario de vacunación 2024 va a estar el detalle de todas las vacunas, que son todas gratuitas para los grupos objetivos. La del COVID funciona, ¿no? Pregunta mucha gente. Claro que funciona, la vacuna del COVID funciona y también es parte de nuestra campaña de invierno. Es un poco distinta a la influenza en el sentido de cómo se define la época en que uno se pone la vacuna contra el COVID. Entonces, mientras la vacuna de la influenza es durante el periodo estacional de invierno, la vacuna del COVID tiene 2 elementos. Primero, el esquema inicial. Y quiero aprovechar de informar a las personas que el esquema inicial para protegernos contra el COVID-19 es para todas las personas desde los 3 meses en adelante, para todas. La diferencia está quienes reciben un refuerzo anual, y el refuerzo anual son los grupos focalizados que tienen más riesgo de enfermar en caso de contagiarse con COVID-19, y son muy similares, son casi los mismos que los que ya mencioné en influenza: personas mayores de 60, personas gestantes, personas con inmunocomprometidas y personas con enfermedades crónicas. Todos ellos requieren un refuerzo anual. Esto quiere decir que para algunas personas ese refuerzo anual les corresponde en junio, a otros en julio, a otros en noviembre, a otros en diciembre, según cuándo fue la fecha en la que cumple 1 año de su última administración. Para eso, esta información está disponible en la plataforma mevacuno.cl. Ustedes pueden ingresar con su RUT y con su clave única, y ahí le va a aparecer la fecha exacta en la que recibió su última administración, para que sepa cuándo le corresponde volver a ponerse la vacuna contra el COVID-19, que hoy día Chile tiene la vacuna más actualizada del mundo, que es la vacuna monovalente contra la cepa XBB. Muchas gracias, subsecretaria. Gracias por tomarse el tiempo, por acompañarnos. Que esté muy bien.